Vamos a avanzar con la agenda de contextos. Toca el tiempo de platicar con Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Vamos a hablar del estancamiento del país, que se ubica entre los países más corruptos del mundo. Está en el sitio 124 de 180 evaluados. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ricardo, es un gusto, de verdad, tenerte acá con nosotros en Contextos. Arturo González, Marcela Pámanes, saludamos. Y bueno, esta noticia defrauda un poco, sobre todo en un gobierno que ya transcurre a lo largo de 3 años, donde uno de los principales objetivos, si no es que el más, es el combate a la corrupción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanzamos, Ricardo? Marcela, Arturo, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Mira, yo creo que ante lo que estamos es ante un desgaste natural del esfuerzo gubernamental en materia anticorrupción. En los últimos 2 años, las últimas 2 o 3 lecturas, digamos la de principios del 2019 y principios del 2020 y del 2021, lo que registramos fue un ligero incremento, ¿no? Habían subido un par de puntos cada año. Y lo cual era adjudicable principalmente a la confianza ciudadana en el nuevo gobierno, ¿no? Normalmente, gracias a que el estudio que hace Transparencia Internacional tiene al menos 7 años funcionando con la misma metodología a lo largo de todos los países, es posible registrar varios cambios de gobierno, y eso nos permite como apuntar algunas cosas. Normalmente los gobiernos que entran con mucha credibilidad ciudadana tienden a tener pequeños incrementos en la percepción general de corrupción que hay. Suben un par de puntos. Recordemos este índice que construye Transparencia Internacional del 0 al 100. Mientras más puntos tengas, se trata de un gobierno percibido como más íntegro o menos corrupto. El problema en México es que los incrementos reportados en años anteriores estaban ligados a la confianza ciudadana en el actual gobierno, pero que realmente la propia ciudadanía y los expertos consultados no perciben un cambio sustancial, eso lo reportan digamos ahora, un cambio sustancial en la política anticorrupción, en el esfuerzo anticorrupción desde el gobierno para acabar con este problema. Uh-huh. Ahora, el estar en estos lugares, ¿qué refleja y cómo lo interpreta el mundo? ¿Realmente son índices que determinan, por ejemplo, la evaluación que tal vez un inversor pudiera tener en función de dónde va a ir a llevar su empresa o precisamente sus inversiones? Sí puede haber una lectura de ese tipo por parte de algunos inversionistas, pero creo que, digamos, la parte más importante, o la utilidad para todos del índice de percepción de corrupción, nos permite hacer 2 cosas. Uno, una comparación con respecto del país, con respecto a sí mismo en el pasado, y otra, una comparación del país con otros países, ¿no? Y en ese sentido, la parte preocupante es que pasado el tiempo que ha pasado, para México sigue siendo el país con la menor evaluación, con el peor evaluado pues dentro de los países que están en la OCDE, por ejemplo, y está al lado de países que son de economías mucho más pequeñas y percibidas como estados democráticamente más débiles, ¿no? El Salvador, Nigeria, Perú, etc. Y que países que estaban a la par de México, pienso por ejemplo en Argentina, que hace unos años estaba relativamente empatado con México, ahora están por encima de México porque han tenido ligeros, esos países sí han tenido incrementos sostenidos en su potencial y México no lo ha tenido. Entonces, creo que el tema es, en un gobierno cuya principal bandera es el combate a la corrupción, no se traduce en nada 3 años más tarde, ¿no? O sea, estamos totalmente estancados en uno de los puntos, digamos, para ponerlo como en contexto, estamos todavía peor que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que pasó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es que México cayó unos 5 o 6 puntos en el índice, y aún México no se ha recuperado de eso. Que este año tengamos exactamente la misma evaluación que el año pasado es una muestra preocupante
de este desgaste del esfuerzo anticorrupción y que no se parece traducir ninguna política concreta en un esfuerzo real, pues, por acabar con la corrupción del gobierno. Sí. Ricardo, y estamos hablando con Ricardo Alvarado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos hablando del lugar que ocupa México en la tabla de transparencia internacional en materia de corrupción. Si tuviéramos que cuantificar todo lo que se ha dejado de hacer en aras de combatir la corrupción, todo lo que se ha suprimido en aras de combatir a la corrupción, todo lo que se ha determinado dentro de la administración del gobierno de la 4T para este mismo objetivo, ¿vale la pena el costo-beneficio? Sí, sin duda. Vaya, no de lo que dice el gobierno que está haciendo para acabar con la corrupción. Ahí, creo que hay que separarlo. Este gobierno ha metido en la misma bolsa la austeridad y el combate a la corrupción, ¿no? La corrupción, dice el gobierno federal, básicamente se combate con la honestidad de las personas al mando, empezando por el presidente, y entonces esto tiene como el efecto descrito por el capitalismo, ¿no? El presidente siendo honesto y los mandos de abajo del presidente siendo honestos, se traduce automáticamente en una administración pública que en general es honesta. Eso dice el gobierno. Y la segunda medida es, somos un gobierno que gasta poco, un gobierno que con estrictas medidas de austeridad evita el dispendio, y al evitar el dispendio evitamos la corrupción. Esas medidas no sirven de nada, no valen la pena. No, lo que están haciendo es vaciar al Estado, vaciarlo de sus funciones esenciales, y creo que uno de los puntos que a mí me tienen como escandalizado desde el año pasado es la reducción, por ejemplo, de presupuestos como los organismos destinados a la defensa de los bosques. Se me escapa ahorita el nombre del organismo ambiental que cuida los bosques, pero su reducción de presupuestos se tradujo en la incapacidad de este organismo del Estado para enfrentar los incendios forestales el año pasado. CONAFOR, ¿no? Es CONAFOR. Pero, exactamente, gracias, sí, el CONAFOR. Y como resultado, el año pasado fue el año en el que, por mucho, mayor cantidad de hectáreas de bosques se perdieron por incendios forestales. Entonces, no, la austeridad en eso no sirve. Comparado con, digamos, revisando los presupuestos de instituciones que sí sirven, o de instituciones que sí están dedicadas formalmente al control de la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación, que vigila cómo se gasta el dinero en toda la administración pública, o la Secretaría de la Función Pública y sus pares en otros países, es decir, el dinero que destinamos a crear un aparato burocrático mejor entrenado, capacitado, profesional, etcétera. Ese tipo de medidas sí funcionan para reducir la corrupción y prácticamente se pagan solas. Los esfuerzos de corrupción normalmente al encontrar desvíos terminan regresando a los gobiernos nacionales mucho más dinero del que se les dedica cada año. En ese sentido, sí es negocio invertir en el control de la corrupción. Pero sí es cierto que tenemos que separarlo de este discurso ligado a la austeridad y a la honestidad como medidas de control efectiva que tiene el actual gobierno, y que la evidencia sugiere no sirven para nada para controlar. Ricardo, fíjate que estoy revisando, te habla Arturo González, buenos días, el índice, y me llama mucho la atención, caray, México está peor que países como Gabón, como Ucrania, que está haciendo noticia todos los días, Argelia, Zambia, Egipto, El Salvador, solo por mencionar algunos. Bielorrusia, que es considerada una dictadura, está mejor que México posicionado. O sea, es impresionante. Y me llama la atención de los países que están mejor posicionados, los primeros lugares, pues la mayoría son países nórdicos, por ahí también anda Nueva Zelanda, Singapur. Quiero preguntarte, ¿qué están haciendo estos países o qué han hecho para tener estos niveles tan bajos de corrupción? Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho Chile? Que, por cierto, Chile es el país, bueno, Uruguay, mejor dicho, es el país mejor ubicado en la lista de Latinoamérica. Sí, bueno, tanto Chile como Uruguay están entre los países mejor calificados. Sí. Digamos, si intentáramos como dividir al mundo por regiones, por grandes regiones, lo que veríamos es que la Europa Occidental y Canadá y Estados Unidos juntos, como América del Norte,
junto con Japón, están como en los comportamientos de hasta arriba. Luego, los países que tienen un comportamiento medio está la Europa Oriental y algunas partes del Asia pegada al Pacífico. Y luego está como América Latina y el resto de Asia. Y en la parte peor evaluada está África, completamente el África sahariana. Ahora, ¿qué han hecho estos países? Hay un montón de factores, ¿no? Que es como estudio de este índice. Los países mejor evaluados, ¿no? Digamos el top 4 o 5, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Noruega, son países chiquitos. Y países, digamos, que tienen una democracia que tiene mucho tiempo funcionando, en la que el Estado de Derecho es fuerte. Si ampliamos el análisis como a los estados que tienen más de 70 puntos en el índice, donde ya entran como Australia y las otras potencias europeas, Estados Unidos, Uruguay y Estados Unidos y Canadá, lo que vemos son estados en los que, si bien hay escándalos de corrupción con relativa frecuencia, existe un mecanismo claro para vigilar el funcionamiento, vigilar cómo se gasta el dinero público con frecuencia, y el espacio de discrecionalidad para cometer estos actos de corrupción se reduce. Es decir, podríamos como resumirlo justamente en una cosa como si hay corrupción, pero no pasa de manera generalizada en esos países. Hay un poco de control en ella y mecanismos. Digamos que la corrupción es la excepción, ahí sí. Sí, y sobre todo en estos países cuando suceden actos de corrupción tiende a haber consecuencias dentro del aparato estatal, ¿no? Y luego el resto de los países en los que pues pareciera que no hay muchas consecuencias cuando sale un acto de corrupción. Hay algunos países, Singapur me parece que es un caso aislado, ¿no? Por la característica autocrática de su gobierno, pero existen otros países que han ido mejor, que han hecho, a pesar de que siguen estando en general mal evaluados, han hecho importantes esfuerzos que los han llevado a ganar más puntos. Pienso, por ejemplo, en Argentina, hay algunos países de Europa del Este que han ido mejorando sustancialmente su calificación también en los últimos años, que lo que han hecho es como darle mayor fuerza a agencias anticorrupción que no dependen del gobierno para poder investigar, ¿no? O sea, esta cosa como de nombrar investigadores independientes con verdadera fuerza y capacidad para entrar a fondo en todos los problemas de corrupción del gobierno han probado funcionar. El problema es que estos esfuerzos a lo largo de los años terminan de... Parece que Ricardo nos escucha. Es que de pronto te perdimos. Sí, adelante, Ricardo. Disculpa. Decía que lo que pasa en estos países que, digamos, tienen una calificación no tan alta es que los esfuerzos tienen a desgastar. El problema, digamos, en materia anticorrupción es que estos esfuerzos requieren muchos recursos durante mucho tiempo y eso a veces se debilita con la llegada de nuevos gobiernos. Bueno. Pero lo importante sí es dejar en claro que para controlar la corrupción se necesitan destinar recursos, fortalecer instituciones. Y eso es algo a lo que no ha apostado el gobierno mexicano en los últimos años. En lugar de eso tenemos justo un esfuerzo contrario, a reducir lo más posible los esfuerzos de organismos independientes que no dependen directamente del Poder Ejecutivo, y dos, que ir limitando y restringiendo sus capacidades. De poner en la discusión pública la posibilidad de desaparecerlos por completo hasta ir reduciendo capacidades administrativas, capacidades presupuestales, etcétera. Eso va en contra de los esfuerzos anticorrupción, y ahí está el resultado, ¿no? Eso por una parte, y si me permite poner otra parte, Sí, nos quedan 30 segundos, Ricardo, te agradeceríamos la brevedad, por favor. Sí, creo que no más una idea. En 3 años ya no solo es el no haber hecho nada por la corrupción del pasado, sino también la presencia de la corrupción del presente. Una revisión rápida de los escándalos de corrupción del año pasado deja claro que también hay mecanismos dentro del propio gobierno federal actual tendientes al desvío de recursos públicos parecían inyectarse también en las elecciones, y esos son temas que por no haber abordado directamente este gobierno siguen creciendo y de los que tenemos que preocupar. Muy bien, Ricardo, pues te agradecemos muchísimo la presencia, estaremos en contacto permanente. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a todos. Gracias. Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida.
Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.